Hola, el tema de las redes sociales, el poder que tiene y la responsabilidad que implica. Esto es lo que vamos a hablar. Les saluda Nelson Reu y estoy acompañado por Tere Reo y Zuleidi Mujica. Así es. Hoy estaremos hablando sobre las consecuencias que tiene lo que comentamos y lo que podemos publicar por todas las redes sociales. Todo lo que publicamos en redes sociales pueden tener resultados positivos, pero también resultados muy negativos, como todo lo que vivimos. Entonces, es un tema que debemos de tomar con mucha responsabilidad y saber qué es lo que queremos lograr con cada comentario que hacemos. Como dice Zule, a veces creemos que hablar es algo inocente y no lo es, porque cuando hablamos nos comprometemos de una forma u otra con la persona o grupo al cual nos dirigimos, y lo que decimos en cierta medida puede modificar e influir a quien nos escuche. Sí, así es, Tere. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de las consecuencias que pueden tener en hacer algún tipo de comentario que puede ser de manera inocente o que nosotros creemos que no va a afectar a nadie, pero resulta que cuando hacemos que cuando comentamos algo que va más hacia lo negativo, por supuesto que termina afectando o a una persona o a un grupo de personas. Entonces por eso siempre hay que detenerse como que a reflexionar sobre lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y es menos inocente todavía cuando lo hacemos para criticar o burlarnos de algo o alguien, porque hacemos daño, pero la persona que lo hace siempre se siente graciosa. Tenemos que aprender a cuidar lo que decimos. No todo lo que vemos o pensamos tenemos que expresarlo y saber que la responsabilidad por las palabras que expresamos es una actitud sabia. Tenemos que ser responsables y asumir porque así como defendemos la libertad de expresión y nuestros derechos, tenemos el deber de ser responsables de lo que decimos y hacemos. Y que el tema de las redes sociales es algo relativamente nuevo y uno de los atractivos que tenía es lo de la libertad, lo de poder ser libre de colocar allí lo que tú quieras porque no está regulado, o sea, no hay una ley para eso porque aún no la han implementado, hay un tema ahí que, bueno, es más profundo, que tendría que ver con cada país y que tal vez le da a mucha gente que produce contenido esa felicidad de decir, bueno, ahora puedo colocar lo que yo quiera porque no tengo nadie que me esté limitando. Y muchas veces tú veías artistas que se quejaban porque algún medio no los dejaba producir algún tipo de contenido, pero ahora ves lo que producen y dices, bueno, esto es realmente lo que quería esta persona decir. Entonces ya ahí cuando el tema de la libertad está como mal entendido. Exacto, esta inmediatez parece burlar la responsabilidad penal cuando se comete un delito o una falta, ya que crea o da la sensación de que hay cierto vacío legal, y tal vez lo hay. El caso es que esto genera o bien impunidad o bien sensación de impunidad, y contribuye a que haya una mayor violencia verbal, ya que la gente comete todo tipo de atropellos. Pero lo que muchos olvidan es que lo que comentamos en nuestras redes sociales deja huella. O sea, eso queda ahí. Y peor si se vuelve viral porque no hay manera de borrarlo. Exacto, porque el decir que tengas la libertad de publicar muchas cosas o que tengas acceso a publicar mucho más información o todo lo que se te ocurra, no quiere decir que tengamos que ser muy cuidadosos con lo que vamos a hacer, en este caso con lo que vamos a decir. Entonces, estudiar un poco las consecuencias que van a tener sería lo necesario y que se regularan también algún tipo de publicaciones. También sería en muchos casos lo más justo que debería pasar en cuanto a redes sociales. Pero de verdad que ya es un tema allí muy profundo el cómo regular todas estas cuestiones para publicar adecuadamente mensajes o tipos de comentarios que vaya a hacer cada persona. Entonces, por eso creo que debería de comenzar por cada una de las personas que tienen la posibilidad de llegar a un público, ser un poco más responsable en cuanto a lo que va a decir y cómo lo va a decir. Y además parece como algo evidente decir que, bueno, lo que tú dices tiene poder, la palabra tiene poder, tiene un significado, pero por la manera en el que actúan algunas personas en redes sociales cuando publican algo, pues da la impresión de que no lo saben, de que no se han enterado todavía de que la palabra tiene tanto significado que incluso los seres humanos aprendemos a hablar de niños, algo tan complejo como es el lenguaje, y lo aprendemos de niños y precisamente por el significado que tiene. Si no, no pudiéramos aprender en la edad de madurez que tiene nuestro cerebro cuando somos unos niños pequeños, no pudiéramos aprender todavía a hablar.
Sí, por supuesto que la palabra tiene mucho significado y tiene muchísimo poder. Lo que pasa es que hay mucha gente que o no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de todo lo que puede afectar a los demás o cómo puede eh, dar una muestra de cariño o de agradecimiento a los demás con tan solo una palabra. Entonces, allí radica todo, en el poder que tiene la palabra y cómo podemos afectar a los demás tanto positivo como negativamente. El tema es que mientras no exista una regulación, va a seguir sucediendo cualquier cosa como las que ya hemos visto y que al mismo tiempo son las cosas que van a ir empujando a que surjan leyes, a que se regule más la actividad en redes sociales, porque ya sabemos que las personas suelen hacer análisis muy deficientes de las consecuencias que tienen sus actos, entonces colocan cualquier cosa en redes sociales y bueno, y luego pasa lo que hemos visto últimamente, en algunos casos por allí. Sí, pasa también que no queremos tomar responsabilidad del daño que podemos hacer. Creemos que nuestra libertad nos permite decir o hacer lo que queramos y no pensamos en la libertad de los demás. Yo lo que veo es que en el futuro sí van a empezar a surgir estas regulaciones y estas limitaciones al contenido que se publique y van a haber sanciones y también va a haber mucha gente que se va a quejar y que va a decir que hay una violación de los derechos de libertad de expresión, pero bueno, lo que decía antes, una libertad de expresión mal entendida, porque si estás cometiendo atropellos, si estás insultando, si estás difamando, si estás calumniando, eso es anarquía y estás confundiendo anarquía con libertad de expresión, por lo menos así lo veo yo. Porque no queremos asumir que tenemos que ser responsables y que así como defendemos la libertad de expresión y nuestros derechos, tenemos el deber de ser responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Pero es que también tenemos que ver que lamentablemente los comentarios negativos, los comentarios de burlas, los comentarios de acoso o cualquier tipo de comentarios que perjudiquen o dañen a otras personas son muy bien recibidos por un gran grupo de la sociedad. Entonces, esto le hace tener rating a muchas personas haciendo estos tipos de comentarios o teniendo este tipo de actitud. Entonces, eso también hay que ver ese trasfondo de esa situación puntual. ¿Por qué los comentarios negativos corren mucho más rápido, se hacen mucho más rápido viral que un comentario positivo o una acción positiva sobre una persona hacia otra? Exacto, su lady. Lo negativo siempre vende más y eso también lo vemos en los medios de comunicación. Siempre las noticias que son malas, las catástrofes, las tragedias, las noticias alarmistas siempre venden más, siempre tienen más publicidad y más rating, o sea, más seguimiento de las personas. Lo vemos ahorita con el tema de la pandemia y también vemos por qué es peligroso. Bueno, porque ahorita venden tal vez los problemas que hay con una vacuna como AstraZeneca, y entonces empiezan a difundir mucha información sobre eso y, y se centran más en lo negativo, aun cuando lo positivo sea mucho más grande que lo negativo. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca tiene más beneficios que riesgos y sin embargo venden más la idea negativa. Y lo hacen adrede porque saben que eso vende muchísimo más. Pero es así de peligroso, pues porque a la vez genera esa desconfianza en la vacuna y entonces ahí pone en riesgo hasta la vida y la salud de las personas. Porque pasa que siempre como que tenemos excusa para todo. Por ejemplo, nos excusamos en frases como yo soy solo responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Y con esa excusa somos capaces de decir cualquier barbaridad sin asumir ninguna consecuencia o sin pretender asumir ninguna consecuencia. Cuando el deber ser es que, además de ser responsable de lo que decimos, tenemos la responsabilidad de verificar que lo que uno quiere decir es lo que el otro está entendiendo. Ponemos excusas o cuando publicamos contenido y luego tiene consecuencias negativas, una de las excusas es, bueno, la vieja confiable es la de la libertad de expresión, pero también está la excusa del humor, que hemos visto los casos de los muchísimos humoristas que colocan algún contenido en redes sociales y que bueno, el que luego lo defiende diciendo, no, pero bueno, yo lo estoy diciendo porque soy un humorista. Entonces habría que ver hasta qué punto el humor te da como cierta licencia a decir pues, lo que estás diciendo. Yo no creo que tampoco puedas decir cualquier cosa solo agarrándote de la excusa o de la bandera del humor, porque luego la gente se lo toma en serio y luego generas matrices de opinión en redes sociales y generas un comportamiento en las personas
Así que también deberías tener más responsabilidad de decir, sobre todo si lo que estás diciendo supuestamente es humor, pero no da risa. Entonces la gente no entiende que es humor y se lo toma en serio. Exactamente, porque burlan la responsabilidad penal o tienen esa sensación de impunidad, pero más allá de que sea su profesión o no, es el uso indebido de un medio de comunicación masivo para descalificar o difamar con expresiones o información no verificada que sirve para perjudicar la imagen de otra persona. Definitivamente este tipo de situación tiene que tener un límite y ese límite será con sanciones que esperemos que lleguen muy pronto, porque uno no puede ir por la vida perjudicando y dañando a los demás para tener fama, para tener rating o para ser cool, como dicen los muchachos actualmente. Y estoy segura que muchos de nosotros conocemos miles y miles de ejemplos de personas que han sido afectadas por las redes sociales. Inclusive en estos días escuché el caso de una joven que le hackearon su cuenta en Facebook. Y tras la angustia, toda la sensación que vivió esta niña, bueno, terminó con una parálisis en la mitad de su cuerpo. Entonces, imagínense las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, nuestras malas acciones en las redes sociales. Y bueno, así como eso, estoy segura que cada uno de nosotros puede dar muchísimos ejemplos. Y en Venezuela hemos visto ya como a lo largo de todo el año hemos visto que a cada rato como que sale un humorista distinto a pedir disculpas por algo que dijo. Ya hay varios casos, pues. George Harry, por ejemplo, salió y dijo, acusó a alguien de enchufado, de algo así, de corrupto, y después tuvo que salir a pedir perdón, pues seguramente lo iban a demandar. Vimos el caso de Capela. Yo recuerdo que también hubo una vez una periodista, pero esto fue en radio y el programa, en la Mega, y el programa sí lo sancionaron y lo sacaron del aire, que llamó a un niño de 7 años o algo así. Y le preguntó que si quería ser como Messi porque al niño le gustaba el fútbol y dijo que no, que como Cristiano. Y entonces ella hizo un comentario que además era así peyorativo, homofóbico. Y dice, como Cristiano, gay. Y entonces, bueno, ahí le cayó la gente encima, la opinión pública, pero además, como era radio, sí lo sancionaron. El problema es que cuando lo dicen en YouTube o en redes sociales, no existe hasta ahora ningún tipo de sanción. Y como no existe ningún tipo de sanción, entonces son más descarados todavía y dicen como Jean-Marie que dijo, y si nos pelamos, ¿sabes qué? No es mi profesión. O sea que de una vez dejan claro que no se van a hacer responsables de sus palabras. Aunque vi también que finalmente después se disculparon después de la muerte de Dave Capella. Así es, Terry Nelson. De verdad que ejemplos hay muchísimos, pero en este caso particular de David Capella, vemos cómo ellos lo hacen a manera de chiste, a manera de juego, inclusive muy puntual lo que comenta Tere, y todas las consecuencias que trajo después. Ellos tuvieron que pedir disculpas, están siendo investigados. Entonces ellos nunca se imaginaron que con este tipo de comentarios iban a tener esta serie de consecuencias. Y eso es lo que deberíamos de hacer todas las personas que tenemos la posibilidad de llegar a un gran grupo de gente o así sea un pequeño grupo de personas. Nosotros debemos de ser capaces de ver más allá de lo que puede causar nuestros comentarios o nuestras actitudes hacia una persona o hacia un grupo de personas. Porque además no son las consecuencias que te pueden afectar en redes sociales lo que piensen los demás sobre ti, que aunque muchos digamos que no nos importa, eso siempre nos terminan importando. Más aún si ponen en tela de juicio nuestra calidad de ser humano, como en este caso particular. Pero también tenemos que ser capaces de ver cómo afectamos psicológicamente o emocionalmente a las demás personas. Y más aún si están transitando por una situación muy difícil como una enfermedad o cualquier situación personal que sea muy difícil. Entonces hacer este tipo de comentarios sin ver las consecuencias que pueden causar da mucho que pensar de esa persona como ser humano. Pero en estos días también sucedió algo muy parecido por el nivel de escándalo que generó en México, donde unos presentadores también de YouTube hicieron chistes, o sea, se burlaron de un caso que sucedió en México hace varios años, donde desaparecieron 23 o 26 personas y presuntamente fueron asesinadas. Y ellos, bueno, tomaron la decisión de hacer chiste con eso
Y en el programa decíamos, y hacemos chiste con eso porque además no nos van a sacar del aire, o sea, el programa no lo van a cancelar. Entonces ahí como ves claramente toda la impunidad que existe en redes sociales cuando se publica contenido. Bueno, ese caso de Jean-Marie y Alex Goncalves, que acusaron de estafa de Capela cuando estaba recogiendo fondos para su enfermedad y que luego murió, es como un ejemplo muy pragmático, o sea, es como un ejemplo que deja ver pues de manera muy evidente el peligro de colocar cualquier cosa sin asumir las responsabilidades y sin saber lo que estás diciendo, porque es los de las fake news, o sea, difundir información falsa, agarrarte de un rumor, no comprobarlo y empezar a difundirlo y generar con esto matrices de opinión. Y por eso digo que este tipo de casos es al final lo que van a terminar empujando que existan regulaciones para lo que se publica, para el contenido que se publica en redes. Y lo otro que yo veo es que, bueno, luego el foco es Jean-Marie y Alex Goncalves, y ellos salen a pedir disculpas porque, bueno, se les viene el mundo encima y no sé si las disculpas son sinceras o no, pero el caso es que salen a pedir disculpas. Y luego, ¿qué sucede con el resto de personas? Porque eso era un rumor que estaba corriendo en redes sociales, lo de Icapela. En realidad, yo, como la mayoría de las personas, supongo, me enteré cuando ya eh, tuvo esta noticia un desenlace pues trágico con la muerte del actor, del presentador, pero, pero antes de esto hubo mucha gente que se hizo eco de ese rumor. ¿Qué sucede con esas personas? Porque aunque no sean tan famosos, no sean tan populares como Jean-Marie y Alex Goncalves, pues también se dedicaron a eso. Entonces, de alguna manera, también ellos son foco de todo lo negativo que sucede en redes. Sí, Nelson, por eso es que hago mucho hincapié en que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de lo que dice y cómo afecta a los demás. Porque como tú bien dices, eso no nada más fueron este par de animadores que a lo mejor tenían mucho más rating y llegaron a un grupo más grande de personas, pero todos los que de alguna manera colocaron su granito de arena para que esta información se hiciera viral o se transmitiera mucho más rápido de lo que debía. Entonces, o sea, ¿qué ganan ellos con eso? Esa es la otra situación. ¿Qué ganan ellos con eso? Entonces también aquí tener un poco de empatía es muy necesario, porque tal vez el chiste hoy lo puedes hacer tú sobre otra persona, pero mañana el que esté en la boca de todos podría ser tú. Entonces, esto es un tema de mucho cuidado, siempre tener en cuenta cómo afectas a los demás con tu tipo de comentario, cómo juegas con los sentimientos de las demás personas sin importar todas las consecuencias que esto pueda traer. Pues supongo que descargar todo el hate que tiene, porque además en redes sociales y sobre todo en Twitter yo creo que hay mucho hate. Incluso al día siguiente, cuando la noticia pues llega lo de la muerte, llega la noticia de la muerte, y luego todo el hate se descarga sobre Jean-Marie y Alex Goncalves, que también se convirtió como una especie de linchamiento público en redes sociales, que tú también lo ves y dices, bueno, absolutamente todo debe tener un límite. Y al final del día, como salió un político del gobierno, y el gobierno pues tiene muchos enemigos, a, también a emitir una orden de sanción contra estos dos presentadores. Entonces al final el político que es Tarek Williams terminó quitándole hate a Jean-Marie y a Alex Goncalves porque ya la gente ya no quería pelear con ellos, sino quería pelear con el del gobierno, porque sabes que todo lo que diga el gobierno hay que opinar lo contrario, o por lo menos así piensa muchísima gente aquí en Venezuela también. Así es, porque a veces nos hacemos eco de ese tipo de comentarios sin siquiera corroborar la información, sin estar seguros de que sea verdad o sea mentira, o sin importarnos de que esa información sea positiva o no. Y es que pasa que las redes sociales han heredado también ese lado negativo de la humanidad. Y el hecho de que el anonimato muchas veces nos anima a decir cosas que en la vida real no, entonces lo ha heredado de una manera más grande todavía.
Tere, has dicho una palabra clave. ¿Por qué le hacemos eco a ese tipo de comentarios? Entonces, ese es sumamente importante. El que nosotros decidamos a qué le queremos hacer eco, en qué nos queremos enfocar. Y yo creo que ya estamos en el punto en que tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer un buen uso y un buen manejo de las redes sociales. Lamentablemente, hay muchas personas que lo que le importan es andar, por decir, en la onda y terminan haciendo comentarios, tanto la mayoría negativos, porque hay muchos que hacen tanto comentarios positivos como negativos, pero la mayoría son comentarios negativos o se unen a este tipo de comentarios negativos para echarle como que más leña al fuego y no terminan de darle un parado o no terminan de hacer un alto con alguna reflexión o con alguna cuestión que pueda sacar algún provecho positivo de toda la situación. Y de verdad que todo esto es una locura, y si te detienes a pensar en cómo parar todo este tipo de acciones, porque es lo que dices tú, una cosa conlleva a la otra, y si nos enfrascamos en todo este tipo de acciones, lo que hacemos es que de alguna manera le estamos dando poder o le estamos dando más rating, por decirlo así, a todo este tipo de situaciones que, si te pones a pensar bien, ¿a dónde te llevan? Entonces, porque ya no se podía solucionar todo ese tipo de comentarios, ya no se podía solucionar el cómo había afectado a este presentador, porque lamentablemente ya estaba muerto. Entonces, eso es lo que debemos de tomar como reflexión. Yo en realidad no soy muy optimista con eso de que la gente vaya a asumir por sí sola o por lo menos de una manera masiva responsabilidad con el contenido que publica en redes sociales, porque ya hemos visto sociológicamente la historia de la humanidad y pues una de las características que tenemos como humanidad es que hacemos análisis deficientes de las consecuencias de nuestros actos y que actuamos de manera ilógica y pues irracional muchísimas veces. Así que yo creo que mientras haya anarquía, mientras no haya una regulación, todo esto va a seguir. Habrá mucha gente, muchísima gente que de manera responsable utilice y publique contenido en sus redes, porque ahora todo el mundo tiene redes además. Y además las redes te dan como un poder de ese efecto de la acción a distancia, que tú puedes decir cualquier cosa y pues tú no, es como cuando en una pelea, en una guerra, ya no tienes que pelear con espadas, en las guerras de antes, sino ya puedes utilizar un arco y una flecha. Eso te da el poder de la acción a distancia. Y eso te da las redes sociales, porque tú colocas un tweet y cualquier persona puede colocarlo incluso con un avatar y un nombre falso y no te haces responsable de eso y no tienes por qué hacerte responsable de eso porque no existe nada, ninguna ley que te exige. Entonces yo creo que, bueno, habrá algunas personas que lo hagan de manera responsable, pero va a haber siempre muchísima gente que no, si no existe una regulación clara. Sí, porque lamentablemente los seres humanos nos tenemos que condicionar por leyes o reglas que están externas a nosotros mismos como personas. Y digo lamentablemente porque así lo es, porque no somos capaces de ser conscientes de todas las consecuencias de nuestros actos. Eso lo podemos ver como ejemplo claro aquí en Venezuela. Antes, por ejemplo, el metro parecía otro lugar muy ajeno a nuestro país porque se cumplían las normas, porque siempre estaba limpio, pero era porque si incumplías algunas de las normas establecidas, eras sancionado. Y digo antes porque creo que ahorita eso no sucede. Entonces, lamentablemente el ser humano es así, tiene que estar condicionado por reglas y normas para poder establecer un tipo de conducta o de acciones. Y también es cierto que sí se están tomando ya algunas acciones, porque sí hemos visto que por ejemplo, YouTube saca algunas cuentas, suspende algunas cuentas, que Facebook también, o sea, ya las redes sociales sí están tomando algunas medidas, aunque sean pocas, pero yo creo que este va siendo un poco el camino y que en un futuro no va a haber la libertad o la anarquía que hay ahora en redes sociales. Y en conclusión, bueno, publican este tipo de cosas porque estas noticias negativas generan más rating, más audiencia, a veces que las positivas, y pues y que tiene que haber una regulación porque mientras no exista va a seguir sucediendo cualquier cosa en redes. Siento que en las redes sociales está pasando como la historia de la creación del mundo, donde Dios crea al hombre y a la mujer con libre albedrío. Y luego tuvieron que sacar los mandamientos, hubo que poner leyes. Y lo mismo está sucediendo con las redes sociales. Hay libre albedrío, todavía podemos gozar de este libre albedrío, pero no hemos sabido aprovechar esa libertad para hacer cosas buenas, sino que se nos está saliendo de las manos. Entonces necesitamos poner leyes para tratar de controlar todo este tipo de situaciones dañinas. Definitivamente este es un tema muy extenso en el cual podríamos dar cualquier cantidad de ejemplos y realizar cualquier cantidad de analogías
pero es así. O sea, hasta que no se establezcan una serie de normas y regulaciones, lamentablemente los seres humanos no van a cumplir con esta serie de pautas. Y está la otra parte, hasta que no hagamos una autorreflexión, por llamarlo de alguna manera, y no nos detengamos a revisar lo que decimos y lo que comentamos, no vamos a lograr frenar con todas estas olas de comentarios negativos y todas las consecuencias negativas que tienen las redes sociales. Porque si bien tiene toda esta serie de consecuencias negativas, las ventajas han sido muchísimas. Entre ellas que podemos comunicarnos mucho más fácil, podemos estar en contacto con personas a muy largas distancias y podemos llegar a mucho más personas que si estuviésemos realizando algún tipo de actividad puntual, como algún foro o alguna otra actividad. El medio es una maravilla, la herramienta es una maravilla. Los que hemos estado fallando somos los seres humanos con el uso que le damos. Sí, ciertamente. Tampoco creo que se trate de demonizar las redes sociales porque pues son algo bueno, no son algo malo, pero es como todo, pues es algo bueno para quien lo utiliza bien y algo malo para quien no lo sabe utilizar. O sea, pueden tener un efecto muy positivo o muy negativo. Y además creo que tampoco se trata de censurar todo lo que se dice. O sea, también es bueno que la gente opine o que haga algún comentario y esto genere debate, pero que opine desde el respeto desde valores y desde intentar no ofender y no lastimar y no hacer daño a otras personas. Y tampoco creo que se trate en eso llevarlo al otro extremo, porque a veces también sucede como sucede con las luchas sociales, que siempre se va al otro extremo, que empieza con una lucha, como por ejemplo el feminismo, que puede empezar con una lucha que es legítima, pero que luego se va al extremo de odiar a todos los hombres. Y ocurre muchas veces con las luchas sociales, que es lo que llaman, que a algunos no les gusta el término, discriminación positiva, que a mí me discriminabas, ahora yo te discrimino a ti, ¿sabes? Que tampoco es lo correcto. Y tampoco esto es lo correcto llevarlo al extremo de censurar absolutamente todo, de ofendernos absolutamente por todo. Pero tiene que haber, ciertamente, un respeto, sobre todo un respeto a la vida. Exactamente, mejor dicho, imposible. El respeto es palabra clave y creo que otra palabra clave sería equilibrio. Y justamente el equilibrio es algo bastante difícil de lograr cuando se trata de este tipo de luchas sociales, como dices. Un equilibrio entre los valores, como bien lo mencionaba Nelson, que hubiese el respeto, que hubiese un buen debate sobre algún tema y que tratemos también de ser justos, de colocarnos siempre en el lugar del otro, de ser empáticos para no caer en esos tipos de comentarios tan negativos y que terminen afectando mucho más de lo que creemos a los demás. Entonces, como todo en la vida, hace falta un buen equilibrio entre todo lo que hacemos, hace falta que seamos responsables y que seamos conscientes y coherentes con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, palabras claves, respeto, equilibrio y yo añadiría responsabilidad, o sea, empezar a madurar ya en el uso de las redes sociales y hacernos cargo de todo lo que publicamos y decimos. Y bueno, ya lo último, chao. Así es, Nelson. Tocaste una palabra muy importante y que ninguno de nosotros habíamos mencionado, la responsabilidad. Tenemos que ser responsables de cada uno de nuestros actos, de cada uno de nuestros comentarios. Un placer para nosotros haber estado compartiendo todo este tiempo con ustedes. Esperamos que les sirva de mucho y esperamos sus comentarios sobre nuestro tema del día de hoy. Hasta un próximo encuentro. Se despide de ustedes su Lady Mujica. Y gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final, quienes habla Terry. Espero pronto nos reunamos de nuevo con Zule Mujica y Nelson Reo.